Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado. Hay una palabra, queridos hermanos, que impacta para mí en este evangelio. Oigan lo que dijo ya al final: si permanecen en mí. Repitámoslo. Y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Volvamos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahora la pregunta: ¿qué significa permanecer? Es lo mismo que está hablando de la vid, es decir, del tronco del árbol y de las ramas. Si la rama permanece unida al árbol, aquí habla de la vid, de sarmientos, pero es para entenderlo nosotros, es como el tronco del árbol y las ramas. Yo soy el tronco, donde está la base, donde están las raíces, lo que sostiene al árbol. Y ustedes son las ramas, donde se dan los frutos. Pero solo se van a tener frutos si permanecen en mí. Permanecer significa aprender de Él a amar, y a amar a todos por igual, y quizás con más dedicación a los más necesitados de nuestro amor. Es cómo cuesta permanecer en el Señor, porque si permanecemos en Él, vamos a permanecer amando al prójimo, independientemente que ese prójimo te haga daño, independientemente que sea tu enemigo. Algunas veces aparecen enemigos gratuitos, no lo busca uno, llega. Así también se acerca gente necesitada de nuestro amor y muchas veces la rechazamos, ¿sí? Y por eso es que yo digo, permanecer no es fácil, pero es la condición necesaria para poder alcanzar de Dios lo que queramos, lo que tú quieras. Pero tenemos que creerle al Señor y permanecer en Él. Si permanecen en mi amor y mis palabras permanecen en ustedes, es decir, estar atento a cada uno de los mandamientos que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos permanecer en Él. Lo lindo es que Jesús los vino a resumir en 2 mandamientos toda la ley. En 2 mandamientos toda la ley. ¿Y cuáles son esos mandamientos? ¿Cuál es el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas y después, y al prójimo como a uno mismo. Aunque ese prójimo, como les decía, sea aquel que dijo Jesús: amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen y calumnian. El Papa Francisco está queriendo llevarnos por un camino bonito. Está diciendo ahora que tenemos que ir creando la cultura del abrazo. Miren, bien interesante. Y con las pandemias, algunas veces esta cultura no se puede llevar a cabo. En la cultura árabe se abrazan y se besan. Es una cultura ya. Esa misma cultura tenía Judas, ¿se acuerdan? Que con un beso entregó al Señor. Entonces, pero lo quiere hacer el Papa, decir, del abrazo, para que no nos tengamos miedo.
para que podamos amarnos como hermanos. Por un lado el Papa pidiendo la cultura del abrazo y en otros promoviendo la cultura de los misilazos, de los dronazos, a modo de intimidar al enemigo. No manifestar ni una pizca de amor, ni de comprensión, ni de diálogo. Los de Hamás siguen torturando a los rehenes que tienen, que desde el 7 de octubre los tienen, y algunos ya los presentaron hasta sin una mano, torturados. Entonces, ¿qué es lo que generan? Más violencia. 38,000, estaban diciendo hace poco, de palestinos asesinados, y la mayoría civiles, gracias a esos 2,400 que mataron y otros que se llevaron cautivos, ¿verdad? Los de Hamás. Es algo bastante seria la situación. O sea, no estamos buscando la cultura del amor, sino la cultura del odio. Que el que tiene más experiencia, o sea, tienen más tecnología para destruir a los demás, ese es el que va quedando como quien dice, yo soy el que mando. Es tremendo, ¿sí? Jesús está diciendo, permanezcan en mi amor, permanezcan. Y entonces yo les voy a dar todo lo que pidan, todo lo que quieran. Entonces, tenemos nosotros, y aquí yo solo les digo, tenemos que comenzar siendo humildes para creerle al Señor que Él nos va a conceder todito lo que pidamos. Eso es lo que decía al final del Evangelio. Decía, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, en otras palabras, dejen de pecar y aprendan a amar como yo amo. Y así, si ustedes aman y permanecen amando, pidan lo que quieran y yo se los voy a conceder. Vean ustedes, eso es lo que el Señor quiere, concedernos lo que nosotros necesitemos. Pero si somos mediocres, ratos con Dios y ratos con el diablo, ¿cómo vamos a alcanzar de Dios lo que nos promete? Si la condición es permanecer en Él, cumpliendo sus mandamientos. Por eso es que tenemos que hacer mucha oración, ustedes por mí y yo por ustedes. Algunas veces quizás sentimos que no somos dignos de orarle al Señor por nosotros, pero otro lo hace por nosotros y nosotros por ustedes. Así creo que el Señor espera de nosotros, que con humildad lleguemos a Él pidiéndole por todas las necesidades de aquellos hermanos. A mí me conmueve lo que Abilio está sufriendo, ¿sí? Me conmueve. Y así han muerto más de 240, no me acuerdo cuántos decían, en las cárceles. Injustamente los llevaron y se murieron allí. Y lo que hacen es entregárselos algunas veces hasta de un mes después de que han sido enterrados. Es tremenda la situación. Pidan lo que quieran y se les concederá. Para mí como pastor es un reto. Es un reto. Permanecer en el Señor para poder ayudarle a mi pueblo como pastor en sus necesidades, para que el Señor haga los milagros que Él quiera hacer en favor de su pueblo. Miren, se fue la energía. Bueno, la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, no en que estemos de haraganes, encerrados por miedo a los judíos, sino en que demos, dice, mucho fruto. Eso es lo que el Señor quiere. Y un fruto que valga la pena. ¿Usted cuál es el fruto que le gusta mejor? Por ejemplo, en los mangos indios. Me acuerdo que nosotros nos íbamos al mango más grande. El que empezaba a madurarse ya tenía como yo decía, la nariz ya pintada. Y este es el que le voy a llevar a mi mamá. Y el que hallaba el más grande, ese era el que se sentía más feliz, que ese mango iba para las manos de nuestra mamá. ¿Sí? Y sentíamos bien felices, pues. Ella se lo comía y era como que nosotros lo comiéramos.
al ver la alegría con la que lo recibía. Gracias, hijo, una palabra bien bonita. Dice, la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Discípulo es seguidor, ¿verdad? Alumno, aquel que está aprendiendo del maestro. Eso es lo que al Señor le agrada, que seamos sus discípulos dando frutos, dando fruto. Entonces, regresando así siempre en el Evangelio, nos decía que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, oigan, yo soy la vid verdadera, o la verdadera vid. Allá unos domingos anteriores dijo, yo soy el buen pastor. ¿Te recuerdas? Después dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y ahora nos dice, yo soy la vid. Estén a mi lado. No tengan miedo de amarme, para que puedan dar frutos. Si ustedes son las ramas, para que puedan dar frutos. Y dice que la vid que da fruto, mi Padre es el viñador, dice, Él la poda. ¿Pero para qué la poda? Dice, para que dé más fruto. Ese es el detalle, para que dé más fruto. ¿Sí? No es para que se quede estancado, pero algunas veces, si ustedes se fijan, cuando el Señor nos está podando, no nos gusta. Por ejemplo, cuando tenemos alguna enfermedad y le pedimos al Señor, Señor, sáname, sáname, y parece que está como en la barca, durmiendo, no nos escucha y queremos nosotros que nos escuche. Entonces, es allí donde Satanás aprovecha. Y oigan bien, donde Satanás aprovecha. ¿Para qué? ¿Para qué aprovecha? Para desesperarnos. Y entonces empezamos a querer buscar la solución. Algunas veces llegan los protestantes y empiezan a sembrar. Si usted levanta la mano, se la cortamos, ¿verdad? Para que no dé fruto de ahí en adelante. Si usted levanta la mano, hermano, usted se sana. Y la persona abatida, y quizás si como sacerdote soy haragán que no lo voy a visitar, no la voy a visitar a esa oveja enferma, va a levantar la mano. Ya está listo el protestante con un hacha para cortarle la mano de raíz y que ya no pueda dar fruto, para que ya no pueda llegar a recibir a Cristo en la Eucaristía. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ¿cómo sigue? Tiene vida eterna. Oigan, vida eterna. Esa se la cortan los protestantes cuando ya no puede ir a comulgar, porque lo hacen que reniegue de todos los sacramentos. Lo hacen que renieguen de la oración del Santo Rosario, del amor a la Madre de Dios. De todo eso lo hacen, lo cortan. ¿Y qué es lo que pasa cuando se corta del árbol? Se seca, después se recoge y se echa al fuego, donde arde. Mire, por un momento que quiere curarse de la agonía, donde el Señor lo está podando, mejor prefiere levantar la mano, y allí es donde mete la mano Satanás, para poderlo apartar de la voluntad de Dios. Entonces, es una manera, como les digo, de explicarles, está la vid, ahí está, y si te está permitiendo un momento de sufrimiento, ofréceselo a él mismo. Señor, te ofrezco mi sufrimiento por la conversión de mi esposo, por la conversión de mi esposa, por la conversión de mis hijos, por la conversión del vecino y de mis amigos, para que busquemos juntos estar con el Señor, para poder dar frutos. ¿Qué es lo que pasa? No lo hacemos. Tratamos, y esto cuando dicen, bueno, me voy a meter a una iglesia protestante o voy a levantar la mano porque aquí están diciéndolo. Algo otros no, algo otros se van a que se las corten las manos, es decir, que le quiten todo lo que tienen del Señor ante un brujo o una bruja. Y cuando acuerdan, ya andan creyendo en tonteras que al final solo es para chuparles hasta el último centavo que tienen.
Porque son tan especialistas estos señores que se ponen chantajistas, que se ponen a engañar a la gente. Primero comienzan con la mamá, que es la que le duele la cabeza y después se me pasa para aquí, para la rodilla, fíjese usted, y empieza a decir, y aquí se me mueve y aquí. Y ya le dicen que tiene un sapo en el estómago y ya se la creyó. Se le olvidó que lo que tiene que hacer es convertirse. Allá el brujo no le va a decir conviértase, le va a decir cuánto trae de dinero. Y empiezan a sacárselo a través de la mamá. No, dicen, después, no, es que también su esposo está enfermo. Ahí va el señor también. Y después, no, mire, con su hijo la han agarrado. Y mire, tal cosa, empiezan, y la gente bobita entregando hasta el último centavo. Así hacen los protestantes. Lo hicieron con mi madre, yo me recuerdo. Fue tan interesante. Yo era un niño que quedaba en calzoncillo y hasta nos dormíamos en el suelo mientras ellos estaban en el culto ahí gritando. Hasta que le levantaron la mano a mi mamá, una tía mía, hermana de mi papá. Se la levantaron. Ya levantó la mano la hermana, entonces empezaron ahí con mi mamá. Y después dijeron, no se cura, porque miren, eso sí yo me recuerdo. Éramos 5 hijos. Señora, usted no siente nada, que estos niños van a quedar solitos. Si usted levanta la mano, usted se va a curar y los va a ver crecer, hermana. Miren, una madre así abatida, ¿creen ustedes que no es una tortura? Es de pecado. ¿Sí? Mi mamá, yo me di cuenta hasta hace poco, que murió de cáncer. El cáncer es una enfermedad maligna, ustedes saben. Que peor, en esos tiempos no había cura pues para eso. Y todavía es una enfermedad grave. Si no se detecta a tiempo, lleva a la muerte. Entonces, ante tanta insistencia, pues, también se llevaron a bautizar a mi papá. Me acuerdo a la piscina de Mercedes Umaña, ahí estaba una piscina bien bonita. Allí mi papá sabía nadar y se sumergió cuando hasta el fondo, tranquilo. Y después ya lo sacaron. Ahora sí, hermana, ahora sí se va a curar. Mentiras. Cuando el Señor dice, venga para acá, yo no puedo asegurarle que le va a decir que no, que espere otros días, ¿no? El Señor sabe hasta dónde te purifica. Pero por eso es que vale la pena tener padrinos cristianos. Llega mi madrina de confirma y le dice, comadre, ¿le puedo llamar comadre todavía? Sí, comadre, y yo siento que la Virgen de Guadalupe está resentida conmigo por lo que he hecho. Vaya a traerme al sacerdote. Me recuerdo que se fue a traer al sacerdote mi madrina porque era muy cristiana. Lo llevó, la confesó, le hizo la unción de los enfermos, le dio la comunión, que es lo normal que hace un sacerdote en la visita a un enfermo. Y se fue. El siguiente día le amaneció las piernas a mi mamá, bien como que, bueno, es que a ella se le inflamaban hasta reventarse las piernas. Pues se le consumieron y dice, hijos, hoy sí me voy a curar. Pero el Señor había decidido llevársela y se la llevó, ¿verdad? Dejando 5 hijos, ¿cierto? Pero ya tenía listo el matrimonio donde nosotros nos íbamos a criar. Y que por eso el Señor, por ese medio, por el testimonio de mi papá y de mi mamá, mi papá me enseñó a trabajar, mi mamá me enseñó a amar a Dios, a hacer el Santo Rosario y todo eso. Y así llegué yo al seminario y ahora soy sacerdote ya por 26 sobre 27 años. Eso fue lo que hizo, gracias a mi madrina, que ahora era protestante y como era un niño o un delincuente, porque era un ambiente bastante raro, ¿sí? En donde nosotros vivíamos. Pero gracias a Dios, Él ya tenía todo preparado para nosotros. Porque Él ha dicho, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y si el Señor nos dijera en este momento a nosotros, ¿qué quieres pedir? ¿Qué quieres pedir? ¿Tendremos que pedirle al Señor algo? ¿Algo? ¿Qué le pediríamos? Yo me pongo a meditar, ¿qué le pediría?
Salomón, cuando el Señor les dijo, pídeme lo que tú quieras, y le dijo, dame sabiduría. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba era sabiduría para poder guiar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero si nos pidiera a nosotros, ¿qué le pediríamos? Ahí piénsenlo en sus corazoncitos, los que están hacia la par, piensen cada quien, piensen qué le pedirían al Señor. Yo por mi parte, yo le pediría al Señor, Señor, dame la conversión, el don de la conversión, para no ser hipócrita delante de ti, ni de tu pueblo, para poder amarte con un corazón sincero. Dame, Señor, el don de la conversión, para que cuando yo te pida algo para mi pueblo, lo pueda conseguir. Lo pueda conseguir y poder disfrutar de tu presencia allí. Pero cada quien tendrá que pedirle al Señor. ¿Sí? Algunos tendremos momentos difíciles por los cuales le tendríamos que pedir al Señor, pero a condición de permanecer en Él. Permanecer en Él. Eso es lo que ha dicho el Señor. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. Y si Él ha dicho claramente, si no comen mi carne ni beben mi sangre, no viven de verdad. Y si nos dices que van a haber 6 preguntas en las que nos va a juzgar en el último día, en el juicio final, ¿cómo estamos también ahí? Porque allá es la fe y allá en las 6 preguntas son las obras, como María y Marta. Marta es la que alimenta a Jesús y a sus discípulos. María es la que escucha al Señor y de la cual el Señor hace un alarde. Dice, ha elegido la mejor parte, ¿sí? Escuchar a Jesús. Pero ¿a dónde lo vamos a escuchar? En el que sufre, en el necesitado. Allá María tuvo la dicha de estarlo viendo personalmente. Pero ahora dice, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Seremos capaces de ver a Dios en el necesitado, en el que nos espera, en el que está allí deseando que nosotros nos demos cuenta de su presencia, que algunas veces cerramos los ojos para no poder ver a Jesús. Es lindo cuando se cierran los ojos para ver nuestra pequeñez y luego se abren para ver la grandeza de Dios en el necesitado, donde el Señor se hace presente. Las preguntas, tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, fui forastero, en la cárcel y enfermo, todas esas se responden con amor. Si amamos, haremos todo lo que el Señor nos está pidiendo y podremos pedirle a Él lo que nosotros querramos y Él nos lo concederá. Dice, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. No es para que se corra. Que le dice, mira hermano, todo qué bonito lo que ha hecho, pero esto no está correcto. Está bien lo que usted ha hecho o ha dicho, pero esto no está correcto. Señalándole para que esa persona mejore cada día. No tolerarle el pecado, porque sería como cortarlo de la vid para que no pueda dar más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Eso es lo que quiere el Señor, amar desde nosotros a los demás. Vamos a pedirle pues al Señor que nos demos cuenta nosotros que sin Él no somos nada, que nos quite la soberbia y que nos dé más humildad, porque yo lo que siento es eso, que nos hace falta humildad. Muchas veces como sacerdote me hago vanidoso, digo que yo soy el párroco y aquí se respeta, a mí me tienen que obedecer y esa es soberbia. No, el Señor me invita a dar testimonio y en ese testimonio me invita a ser humilde, sencillo, para que al verme los demás puedan ver a Cristo en mi vida y así poder todos seguir el camino de la conversión. Pongámonos en pie